Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por tomarse el tiempo de aprender cada día. La semana pasada aprendimos sobre la oración transformadora. Espero que usted haya hecho todo lo posible de practicar, ¿sí? Que Dios escudriñe nuestro corazón, que Dios nos muestre las cosas que hay en nosotros para que seamos buenos anfitriones, porque somos morada de Él, somos casa de Él. Hoy aprenderemos sobre el tema nueva criatura. ¿Estamos bien? Usted que está conectado con nosotros hoy, aprenderemos qué es nueva criatura. Miren, cuando venimos al arrepentimiento, es decir, nos arrepentimos de nuestros pecados y le creímos a Dios de corazón y le confesamos a Él todos nuestros pecados, ¿sí? Por medio de la oración, allí venimos a ser nueva criatura. Por lo tanto, realmente no hay necesidad más, entonces no hay ofrenda que hacer. No hay nada que hacer excepto creerle. Para lograr esto, realmente no es necesario cambiar de religión. Cuando hablo de religión, ¿qué es religión? La religión es puesta por los hombres. Son reglas de hombres, dogmas de hombres. Pero cuando hablamos de la nueva vida en Cristo, estamos hablando de nuestra relación con Dios. Entonces nosotros no estamos en una religión. Si le preguntan a usted, ¿cuál es su religión? Oiga, yo no tengo religión. Yo tengo relación con Dios. Porque ninguna religión nos lleva a Dios. Es más, las religiones nos alejan de Dios. Entonces, nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos relación. Bueno, pero para tener la relación debemos primero nacer de nuevo. Es decir, el nacimiento, ¿cómo ocurre ese nuevo nacimiento? En Juan capítulo 3, verso 1 al 6, encontramos esta enseñanza. Dice que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Era prominente entre los judíos, muy conocido. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús y le dijo: en verdad, te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabe que Nicodemo quedó confundido totalmente? Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todos entonces, nosotros, debemos de volver a nacer. Nacemos del agua, del bautismo y nacemos del Espíritu Santo. Ahora, nacemos de una mujer. Esto se refiere al nacimiento de la carne. Pero es necesario nacer del Espíritu para ser hijos de Dios. Ahora, Juan explica esto muy claro. Juan capítulo 4, verso 24, y él explica y dice: Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren
Para ver el reino de Dios, entonces, es necesario nacer de nuevo. Nadie puede entender el reino de Dios si no nace de nuevo. Nadie puede comprender, nadie puede entenderlo, nadie comprenderá si no nace de nuevo. Por eso la religión no entiende muchas de las veces, o mejor todas. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Juan 1:11 al 13 dice: a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad, dice, de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, el nuevo nacimiento viene a través desde arriba. Usted debe de sentirse muy agradecido el que Dios le haya escogido a usted para que sea parte de lo que Dios quiere demostrarle al mundo. Eso es una gran bendición. Ahora, ¿cómo nace uno de nuevo? La Biblia dice que debemos nacer del Espíritu. ¿Cómo es esto? Es que Dios es Espíritu. Los que reciben y los que creen en su nombre, les da la autoridad de ser llamados, hechos hijos de Dios por el Espíritu de adopción. Por él mismo realmente nos llama hijos. Y nosotros le llamamos a Dios Papito Dios. Mi Dios, mi papá. Entonces, me acerco a Él o nos acercamos a Él como hijos. Y Él se acerca a nosotros como padre. Como un buen padre. A lo mejor muchos quizás no tuvimos buenos padres o no estuvieron con nosotros. Por eso quizás tenemos muchos problemas el entender o nos cuesta a veces el llamarle a Dios Padre. Porque la figura paterna no estaba. Estaba, pero no hizo un buen trabajo. Pero Dios sí es un buen Padre. Entonces, Él es nuestro Padre. En 2 Corintios 5:17 al 22, la palabra da una explicación más profunda. La palabra es clara que somos nueva criatura en Cristo. Y se cumple literalmente en la vida de aquellos que creen que ya no hay excusas entonces. Ya no hay más excusas para seguir amarrado a las cosas del pasado. ¿Sabe por qué? Porque realmente todo ha sido cambiado. Ya no estamos en el mismo lugar. Ya hemos sido cambiados de lugar. Él nos cambió de lugar. Ya estamos totalmente presentes con Él. Todo quedó atrás. Las malas costumbres quedaron atrás. Las malas costumbres quedaron en el pasado. Ahora, todas las cosas son nuevas. Hay que destaparlas. Hay que escudriñarlas. Hay que buscarlas en el Espíritu Santo. Ahora que somos nuevas criaturas, se nos recomienda a nosotros este gran privilegio de la reconciliación del hombre para con Dios. ¿Cómo hacemos eso? A través de predicar el sacrificio de Jesús y llamar a la gente al nuevo arrepentimiento, ¿sí? Al arrepentimiento por completo. Entonces, reconciliar a la gente con Dios es unirlos a Dios mismo. Es decir, es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Hay cristianos, hay cristianos que se excusan y dicen que no es su llamado a predicar. Sin embargo, la Escritura nos manda a ser testigos de anunciar el nuevo
el nuevo estilo de vida o el evangelio de Cristo a toda criatura. Ahora, ¿sabe a usted por qué la gente no quiere predicar la palabra? ¿Por qué no quiere testificar? Porque él mismo no ha visto el cambio en su vida. O mejor dicho, no quiere ser cambiado. Porque quizás algunos piensan de que como era su vida antes, y piensan que estos estilos de vida están delante de ellos y los acusa constantemente. Pero todo lo pasado queda atrás. Toda la vana manera de vivir quedó atrás. O sea que debemos de sentirnos limpios, puros, santificados, purificados, vivificados en Cristo Jesús. Efesios capítulos 4, verso 22 al 32 nos enseña que todos tenemos un pasado. Y realmente, y es así. Pero esas cosas del pasado quedaron atrás. Ahora hemos sido transformados en la manera de Jesucristo. Realmente nos va a transformar a nosotros totalmente en una vida que ahora vivimos, una vida nueva en Cristo. ¿Sí? Esa es la vida que llevamos, es una vida nueva. Ahora, el fruto de la vida que nosotros llevamos ahora son las buenas costumbres, son las buenas acciones que ya se reemplazaron porque ya hemos sido transformados. Entonces debemos de recordar que realmente que nos reconocerán por los nuevos frutos o por los buenos frutos. Lo voy a ponerlo así. Nuestro deber es dar. Nuestro deber, el deber de cada cristiano es mostrar buenos frutos, nuevos frutos. Y eso solamente lo encontramos en Cristo Jesús. Si tan solamente le creemos de corazón que somos renovados. Entonces vamos a aprender nuevas cosas en Cristo. Vamos a aprender nuevas maneras, nuevo sistema de vivir, nuevo estilo. Todo es nuevo en Cristo porque somos nueva criatura. Es decir, somos renovados. ¿Qué es renovado? Nuestra mente. Renovamos nuestras costumbres. Renovamos nuestra manera de hablar. El chismoso ya no es chismoso, lo dejó atrás. El que le encantaban los pleitos, ya no. Ya esas costumbres del pasado quedaron atrás. No solamente vamos a dejar de hablar lo malo, sino que vamos a empezar a hablar lo bueno. Si antes nos gustaba hablar mal de la gente, si antes nos gustaba criticar, ahora ya no. Ahora hablamos cosas buenas. Hablamos lo puro. Hablamos lo santo. Hablamos lo agradable. Solamente hablamos aquello que edifica. Para eso fuimos llamados. Entonces usted me dirá, ¿y por qué hay gente que tantas cosas dicen y hablan? Es que no han entendido que son nueva criatura en Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 19, nos enseña a nosotros que, o mejor dicho, nos compara realmente que ya no vivimos más como los impíos. Ya no vivimos más como los pecadores que no tienen entendimiento. Tienen su entendimiento, sí, pero muy entenebrecido. Así es que cada uno debemos de actuar como hijos de Dios, como hijos de luz que somos, hermanos. Así es que debemos de tener la mente de Cristo. Como dice su palabra, entonces hay que hacer nuestros pensamientos como los pensamientos de Cristo. ¿Cómo lo voy a conocer? Si ando con Él. ¿Cómo lo voy a entender? Si estoy cerca de Él por medio de su palabra. Romanos capítulo 6,
Verso 4 nos enseña que somos sepultados juntamente con Él para muerte, con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva en Cristo. ¡Ja! Nueva vida en Cristo. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No podemos decir que somos nuevas criaturas y que somos engendrados por el Espíritu si nuestros actos lo demuestran totalmente diferente. Por eso debemos de buscar ser renovados por el Espíritu Santo. Debemos ser renovados por el poder de Dios. Debemos ser renovados por el poder de la sangre de Jesús. Él ha hecho esa obra gloriosa de nosotros. Él que ha hecho esa obra maravillosa, una obra que dice el Señor, quiero que andes como yo quiero. Ya no quiero que andes como solías hacerlo. Anda como yo, anda conmigo. Él nos invita constantemente a que andemos con Él. Y Él quiere que seamos como Él. Hoy yo les hago la invitación. Debemos de aprender de Jesús. Él es nuestro modelo a seguir. Si tan solamente así, vamos a gozarnos en esta vida. Vamos a gozarnos totalmente en el Señor, porque todos los días sus misericordias son nuevas. Y si sus misericordias son nuevas, ¿qué voy a hacer? Me voy a gozar en Él. Me voy a gozar en Él plenamente. Y entonces otros van a ver la diferencia, cómo vivimos, y van a decir, realmente Él ha sido cambiado. Realmente ella ha sido cambiada. Yo quiero ser como Él. Y entonces nos van a preguntar, ¿qué pasó? Entonces empezamos a explicarles cómo logramos, cómo se hizo. Y no seamos como otros, no, pues una oración y no. Esto se aprende. Para eso tenemos nuestra academia para la vida, porque es para la vida, para que disfrutemos en el Señor, con la familia, con los nuestros. Esa es la vida nueva en Cristo Jesús, que nunca se aburre, nunca deja de brillar. Constantemente hay paz, hay gozo, hay celebración. Bienvenido a la familia de Dios a la tierra. Somos una comunidad muy contentos y muy felices porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios le bendiga.